saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Pues para la muestra, el episodio que estamos viviendo, el nivel de prevención de calidad del aire que se está viviendo o sufriendo mejor en el Valle de Aburrá, razón por la cual se tomó una decisión de tipo administrativo, o sea, por parte de la dirección del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es una entidad pública que agrupa a todos los municipios de la subregión central del departamento que es el Valle de Aburrá. Se tomó la decisión de, ojo, mucho cuidado con, por ejemplo, sacar los vehículos si es transportador de carga o volqueta de tales horas a tales horas porque hay pico y placa ambiental. Y va aumentando, va creciendo ese lamentablemente daño para la atmósfera o el medio ambiente del Valle de Aburrá. En todo caso, lo estoy contando es para decir con este ejemplo que hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Ese nivel de prevención de la contaminación del aire pues tiene que ver con esas decisiones. Bueno, y lo que está pasando en las calles de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de las principales ciudades del país este 6 de marzo. Las marchas que empezaron desde las 10 de la mañana, marchas organizadas, convocadas y organizadas por sectores de centro derecha, aunque como vamos a ver enseguida, también hay sectores de centro izquierda como la CGT, la Confederación General de Trabajadores, o sea, los sindicatos participando en marchas en contra de Gustavo Petro, cosa rara, pero bueno, hoy en todo caso se está hablando de eso y está pasando eso en el país. Marchas del 6 de marzo y bueno, vamos de una vez a conocer razones, por eso el primer invitado es el exconcejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, aunque ya no lo es, del Partido Centro Democrático, Julio Enrique González Villa. Aquí está en Sinergia Informativa. La calle está amparada por la Constitución. Se dice que la manifestación, eso sí tiene que ser pacífica, como siempre han sido las manifestaciones de la centro derecha, al contrario de la izquierda. Es pacífica, pero vamos a salir a protestarle al gobierno, vamos a demostrarle que la ciudadanía no está contenta con su forma de gobernar, que tiene que hacer un alto en el camino, que tiene que dejar de mirar a Antioquia como la está mirando, que tiene que contar con Antioquia, que Antioquia tiene que ser considerada en cuenta. Recordemos que el presidente López Pumarejo decía que el meridiano político pasaba por Antioquia. Entonces no se puede gobernar como se está haciendo y yo creo que ese es el objetivo de esta marcha, que no tiene personificación en alguien. No es que alguien haya citado, no, es que la gente quiere salir. La gente, en este caso de la derecha, quiere salir, como la gente de la izquierda quiso salir a protestar en contra de las políticas del expresidente Iván Duque Márquez. Y entonces llegamos a ese comentario que ha hecho Julio Enrique González Villa. La marcha es un derecho constitucional y legal. La calle es un derecho, me gusta la figura. La calle es un derecho para que la gente salga y diga, no me gusta, así yo haya elegido o no haya hecho parte de los que votaron por el que hoy está en el gobierno, sea nacional, departamental, municipal o distrital, pues yo no estoy contento, entonces salgo a protestar. Pero ojo, aquí viene el elemento bien importante, un derecho que tiene un límite. El límite es el comienzo del derecho de los otros. Tiene un límite, es el respeto por el orden, por la Constitución y la ley, precisamente que habla en uno de sus artículos del preámbulo que el Estado está obligado a garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos. Entonces, por tanto, no puede permitir que haya extralimitación en la marcha. Esto es lo que precisamente nos plantea la senadora de la República por el Partido Centro Democrático, Paola Holguín. La marcha pacífica es un derecho
Y en eso yo quiero ser clara, es un derecho, pero no es un derecho absoluto. El derecho a reunirse, a protestar, a marchar, no es un derecho que te permita pasar por los derechos de los demás. Es un derecho además que tiene unos claros elementos y es no puede haber violencia, no puede haber violación de derechos de los ciudadanos que no quieren marchar, hay un montón de elementos. Yo creo que nosotros cada que hemos participado, acompañado estas marchas ciudadanas, lo hemos hecho en orden, con tranquilidad y con un derecho que tenemos, democrático y como ciudadanos. Eso es muy importante, así de importante y de sencillo. Yo tengo el derecho a marchar, a protestar, pero eso sí, con límites. Bueno, y volvamos entonces con Julio Enrique González Villa sobre las razones que son de orden nacional, pero aquí en Antioquia de orden departamental, a propósito de lo que se ha planteado por parte de la oposición, que es de centro derecha, apoyó al presidente Gustavo Petro, se ha planteado que hay retaliación, que hay bronca de parte del gobierno nacional con el departamento, con Medellín, con Antioquia en general. Julio Enrique González Villa nos dice que así es, no obstante yo le diga, porque esto es sacado en síntesis del programa Clicracia, que yo dirijo todos los días de 6 a 9 de la mañana. No obstante, yo le había dicho, pero un momentico, el gobierno ha emitido un decreto de hierro que dice, yo me equivoqué en aquello de no presupuesto asignado para la transmisión de las vías 4G, varias de ellas de Antioquia. ¿Qué responde al respecto Julio Enrique González Villa? Este tema de Antioquia es muy delicado porque el presidente ha tratado de saltarse las normas. Es que las vías 4G son vías hechas con las llamadas vigencias futuras. Vigencias futuras es que se van a afectar presupuestos de otras vigencias, o sea, del año 2025, 2026, 2027, etcétera. Y eso ya está comprometido, pero el presidente no lo quiere entender. Eso ocasionó la salida de planeación nacional del señor González, que es una persona tan respetable. Entonces, obviamente le toca echar un poco para atrás porque está rayando con el prevaricato. Es que el prevaricato es un delito y el prevaricato se da cuando se viola flagrantemente la ley. Entonces, si se desconocen las leyes de vigencias futuras, los compromisos presupuestales, pues se viola la ley. Entonces, eso es lo que ha llamado a que tenga que pegar ciertos frenones en la raya y saca ese decreto. El señor González, al que se refiere Julio Enrique González Villa, es a Jorge Iván González, que fue director nacional de planeación. Salió del gobierno, pero sí, de verdad, es un hombre harto formado en temas de planeación y económicos y pues aquí lo trae precisamente a colación Julio Enrique González Villa para decir que está al otro lado y decir, ojo, de todas maneras, pese al decreto de hierros, hay muchas equivocaciones y obviamente, eso es lo bueno, el miedo a cometer el delito de prevaricato, pues los hizo patraciarse. Eso es muy importante, eso no debe chocar. Eso habla muy bien de nuestro Estado de Derecho. Hagamos corte para mensajes, ya regresamos. Seguimos hablando de las marchas de este 6 de marzo, convocadas por la centro derecha y algunos sindicatos, entre ellos la Confederación General de Trabajadores CGT. Bueno, y volvamos con la senadora por el Partido Centro Democrático, Paola Holguín, quien nos dice enseguida las razones desde el punto de vista de la oposición a las reformas que hay, las reformas del presidente Gustavo Petro, que hay entre quienes convocaron y están marchando en todo el país. La primera es, hay una ciudadanía que no está de acuerdo con el planteamiento de las reformas actuales del gobierno. Hay muchos ciudadanos que estamos muy preocupados por el tema de la reforma a la salud. Hemos dicho, el sistema de salud en Colombia es perfectible, hay unos temas que hay que corregir, pero no creemos que el mecanismo sea destruir lo que se ha avanzado a lo largo de estos 30 años más o menos que lleva el nuevo sistema.
nosotros tenemos preocupación porque el gobierno trata de avanzar en un afán de estatizar muchos sectores, entre ellos el sector salud, y uno lo que ha visto a lo largo de la historia es que el Estado no es el más eficiente para administrar los recursos y los servicios. Hay muchas personas que creemos muy inconveniente la reforma pensional. No nos parece bien que los recursos que son un ahorro del ciudadano que ha pagado con sus años de trabajo hoy queden en riesgo porque hay un stock que va a pasar de los fondos privados a los fondos públicos. Vuelvo y digo, los fondos privados han demostrado que administran bien. Además, Colombia no es un país que tenga mucho ahorro y el ahorro de las pensiones termina ayudando a apalancar gran parte de las grandes obras de infraestructura y del desarrollo de Colombia. Nos preocupa mucho la reforma laboral porque el propio gobierno lo ha dicho que no es para generar empleo. El informe del Banco de la República dice que calcula que se destruiría más de 400.000 empleos con la reforma. Entonces, en un país que necesita empleo formal, esa no creemos que sea la vía, y de hecho, por ejemplo, organizaciones como la CGT van a marchar hoy porque tienen desacuerdo, por ejemplo, con muchos temas de la reforma, con que se acabe el contrato sindical, con que se acaben los pactos colectivos y se acabe la libertad que los sindicatos han tenido hasta ahora en Colombia. Y vuelve el tema de la CGT, que me llama la atención bastante. Hoy yo no sabía que estaba marchando o estaban invitando a algunos sindicatos a marchar al lado de la centroderecha, y suena muy raro, pues porque definitivamente los sindicatos uno los asocia más con gobiernos de izquierda, como el de Gustavo Petro, que habla más de la reivindicación de derechos en contra del patronazgo del capital, ¿cierto? Entonces, pero bueno, ahorita vamos a ver una razón, creo yo, que es esa, que nos lo va a decir Paola Holguín, una de las razones por las cuales hoy, por ejemplo, la CGT esté también marchando. Pero antes, el tema de la inseguridad, otra de las razones de estas marchas del 6 de marzo. Yo creo que otros sectores van a marchar angustiados por la inseguridad. Nosotros hemos visto que bajo ese lema de paz total hay un debilitamiento de la fuerza pública y un control cada vez mayor por parte de las estructuras criminales. El informe de la Defensoría del Pueblo, que hace un análisis sobre la expansión del ELN, la FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales, evidencia cómo cada vez tienen más control de más municipios en el país. Bueno, y entonces ahora sí llegamos a esa inquietud mía en particular, vuelvo y lo digo, es lo que me ha inquietado desde muy temprano cuando entrevistamos en Clickracia, el programa que estamos orientando todos los días de lunes a viernes por elcanal.co. Allí entrevistamos a la senadora Paola Holguín y yo lo confesé públicamente como lo está haciendo aquí ahorita. Pues me llama la atención que la CGT esté haciendo parte de los convocantes y de los marchantes. Ella con una anécdota en la que descubre el malestar de los sindicatos, nos da la razón de por qué está pasando esto. Paola Holguín. El sindicato de la compañía de empaques. Cuando llegamos allá, ellos están muy preocupados con la reforma, porque la reforma afecta mucho la libertad sindical, no permite pactos colectivos, no permite el contrato sindical. Y a uno le llama la atención porque, por ejemplo, allí llegamos a una empresa donde el sindicato hizo una negociación con la empresa a 10 años. Yo creo que es un caso único en América Latina. Una concertación súper bonita entre trabajadores y empleador a 10 años. O sea, ellos tienen un acuerdo al 2029, que eso le da estabilidad al trabajador y a la empresa, donde además hay una reparten utilidades y eso también ha motivado a una mayor productividad y a un trabajo mucho más comprometido de los trabajadores. Entonces yo digo, cuando existen modelos como este, cuando uno vio un modelo de contrato sindical tan bonito como el que hay en empresas como Leonisa, para poner un ejemplo, uno dice, ¿por qué quieren acabar lo que funciona? No les sirve sino el sindicato, donde hay 2 o 3 que se quedan con todos los privilegios y donde creen
que el empresario es el enemigo a vencer y no entienden que es que si no hay empresa no hay empleo y si no hay empleo no hay sindicato. Y nos pone a reflexionar sobre el movimiento sindical. Pues toda la vida lo hemos dicho, sin ambajes. Hay sindicatos que terminan acabando, desangrando con la empresa, porque manejan intereses muy particulares. Y como lo ha dicho Paola Holguín, hombre, se termina la empresa debido a los intereses egoístas de algunos sindicatos, se queda la gente que supuestamente el sindicalismo está representando y defendiendo, se queda la gente sin trabajo, porque la empresa se acaba el trabajo. Así de sencillo, una verdad de perogrullo, pero tiene que ver con eso, porque entonces hasta en esto tiene que tenerse en cuenta un concepto que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es muy importante, que es el de la sostenibilidad fiscal. Se puede hacer grandes aportes para el beneficio de la gente siempre y cuando haya sostenibilidad fiscal. O sea, ¿con qué pagar? Por decir algún ejemplo rápido antes de que nos vamos a comerciales. Cuando el expresidente Juan Manuel Santos prometió que se bajaba del 12 al 4% el pago de la cotización de los pensionados. Entonces la Corte Constitucional, después de que lo aprobó el Congreso de la República, Ejecutivo y Legislativo juntos, pero vino el Judicial, la Corte Constitucional a decir, qué pena, pero no se puede aprobar porque no hay sostenibilidad fiscal, o sea, no hay plata con qué cumplir esa promesa que hizo el Ejecutivo a través del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta también en las empresas y especialmente en los sindicatos. Otro corte para mensajes, ya regresamos. Vemos a Sinergia Informativa para personas informadas, inteligentes, integrantes y calificadas como usted. Esperamos que con las explicaciones que damos, que pueden tornarse a veces hasta engorrosas, haya eso que queremos aquí, claridad sobre estos temas. Eso que acaba de contar antes de irnos a mensajes sobre la sostenibilidad fiscal es muy importante que lo tengamos en claro, porque ello nos da elementos de juicio para cuando veamos en redes ciertas pretensiones, ciertas cargas en contra de o a favor de, que no se pueden, no se pueden. El populismo político, tanto de izquierda como de derecha, recurre mucho a estas falacias. Hombre, cuando no se puede, no se puede. Eso es populismo. No se ponga a inventar cuentos para quedar bien con un sector de la sociedad que no se puede. No sea mentiroso. Mejor dicho, no se deje manipular y diga, no sea mentiroso. Bueno, el expresidente, a propósito de eso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ojo que lo estoy diciendo que es populista, simplemente que le hace parte de un sector. Ustedes lo van a ver y lo van a escuchar y van a decir sí o no, tiene razón. Está en estos momentos hablando en este contexto de las marchas convocadas por, entre otras, Centro Democrático, que es un partido, y tiene que ver también pues con los señalamientos que se les hacen muchas veces a los miembros de la derecha, como por ejemplo el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí están estos comentarios en torno al empleo y las reformas. Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables y con creciente control del narcoterrorismo. Sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa. Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo. A esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más el empleo. Podemos llegar a un déficit energético sin los recursos convencionales y sin los renovables. La reforma a la salud quiere condenar a los colombianos que ven disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio. El dinero que le quiten a los fondos de pensiones creará mayores angustias para los pensionados del futuro. El país sigue creciendo la fronda burocrática y el reclutamiento de niños para apoyar el narcoterrorismo
destruye más y más familias y región tras región sepulta al Estado democrático. Bueno, entonces es toda una síntesis y las razones por las cuales se marcha este 6 de marzo, pero entonces yo hago la advertencia para que ustedes no traguen entero, permítanme la expresión, porque es precisamente un punto de vista. Cuando uno manda esta información, entiende o recibe respuestas de aplausos de un sector y uno sabe que es del sector de centro derecha, pero también críticas y recibe advertencias y recibe explicaciones del otro sector que dice está mintiendo por esto, aquello y lo demás ya. Lo importante es que ustedes reciben la información, pero como son informados, inteligentes, y calificados, tienen la posibilidad de dudar y sacar de cada una de estas alocuciones lo mejor. Bueno, Carlos Mario Zuluaga es el Contralor General de la República, quien emite una moción de advertencia al Ministerio de Hacienda a propósito de ciertas presuntas irregularidades en el presupuesto general de la Nación de este año 2024. Contralor General de la República. La Contraloría General de la República emite una función de advertencia al Ministerio de Hacienda en virtud de la liquidación del presupuesto general de la Nación para la vigencia del año 2024. Tres grandes acciones importantes sobre lo que la Contraloría ha puesto la lupa. La primera de ellas es que no se ha desagregado de manera detallada los gastos de inversión en proyectos tal como lo establece la técnica presupuestal. Son 18 billones de pesos que se encuentran en partidas globales que serán sujetas discrecionalmente su ejecución a las autorizaciones de la Presidencia de la República, situación que puede traer consecuencias relacionadas con la velocidad y la celeridad en la ejecución del presupuesto. También preocupa a la Contraloría General de la República las vigencias futuras excepcionales que no se discriminan ni se detallan de manera clara en la liquidación de este presupuesto. Sobre este particular hacemos un llamado para que el Ministerio de Hacienda reconsidere y revise el cumplimiento de la técnica presupuestal que debe incluirse en el presupuesto derogando el artículo 1 para que pueda establecerse un anexo técnico que tenga o contenga de manera detallada los proyectos y los rubros específicos sobre los cuales existen compromisos del Gobierno Nacional en materia contractual y de vigencia futuras. Me parece muy importante y oportuno que se emitan estas mociones de advertencia, porque sabemos que las contralorías no pueden coadministrar, ¿cierto? Se hace el control posterior, pero un dicho que es muy popular, después de la leche derramada, ¿para qué? Después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con estos controles que se realizan desde, por ejemplo, la Contraloría General de la República o las Contralorías departamentales o las municipales y distritales. Después de que se comete el error, ¿para qué? En cambio, una moción de este tipo de advertencia para que corrijan es lo mejor que hay que hacer. Y pues yo creo que eso no tiene que ver con la coadministración, sino con evitar oportunamente, prevenir que la platica, la del erario, la de todos nosotros, se pierda. Muy bueno, me gusta mucho esta moción de advertencia de la Contraloría de la República. Y terminemos con salud, porque es bien importante que estemos prevenidos a propósito de una información oportuna. Rita Almanza, quien es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, invita a tener mucho cuidado con la hepatitis. ¿Qué hay que hacer, Rita Almanza? La Secretaría de Salud de Medellín envía un mensaje de alerta a todos los ciudadanos por el aumento de casos por virus de hepatitis A. Esta enfermedad puede ocasionar síntomas como ictericia, es decir, que se nos ponen los ojos o la piel amarilla, también inflamación del hígado y cambio en el color de la materia fecal y de la orina. Recordemos que la hepatitis A puede ocasionar falla hepática fulminante y de ahí la importancia de su prevención, lavándonos rigurosamente las manos antes de preparar los alimentos y antes de consumirlos, evitando ir al baño durante la preparación. Recordemos que su principal vía de transmisión es orofecal, pero también por relaciones sexuales, de manera especial en hombres que tienen sexo con hombre. La vacunación también está indicada a todos los niños a partir de 1 año de edad.
y los que tienen en este momento 12 años de edad o menos pueden acudir a sus puntos de vacunación y solicitarla de forma gratuita. Terminamos con broche de oro porque nada más importante que nos adviertan, que nos prevengan. En salud es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar. Y estas advertencias que nos ha hecho Rita Almanza son supremamente importantes a propósito pues, de la hepatitis A. Y son medidas muy sencillas, como lavarse las manos, no estar cocinando, entre otras, y yo ir al baño y entonces seguir haciendo actividades culinarias. Es peligroso porque las materias fecales generan precisamente toda esta clase de riesgos. Entonces, no nos descuidemos y para eso está la información oportuna, preventiva y oportuna. Información que es la que a ustedes los hace informados, inteligentes, interesantes y calificados. Me alegra mucho por ustedes. Me alegra mucho porque entonces gente como ustedes que ayudan a que más gente sea así, hace que haya más gente menos manipulable, menos enajenable, menos empujada a cometer errores y daños a propósito de la existencia de las redes sociales. Muchas gracias. Chao.